Imagina que en San Salvador hubiera un parque lineal que uniera la ciudad de punta a punta. Sales a correr desde la zona de Multiplaza, donde el río baja desde el volcán, y avanzas por un sendero arbolado junto al agua. En el camino, pasas por el Museo Nacional de Antropología, y a continuación, también por el Hospital El Salvador. Un poco más adelante, te encuentras con la zona El Salvador del Mundo, que se ha convertido en un nodo verde en un corredor urbano lleno de vida. Sigues corriendo hacia el sur y llegas a Santa Anita, cruzas la Málaga y de pronto estás a las puertas del centro histórico. Te encuentras con familias y ciclistas que pasean, músicos callejeros, gente haciendo picnic a la orilla del río. El Acelguate, que por décadas fue un sinónimo de basura, ahora es un eje de encuentro, movilidad y orgullo ciudadano. Ese sueño no es descabellado. Ciudades del mundo lo han logrado. Madrid con el río Manzanares, Santiago de Chile con el Mapocho 42K, San José de Costa Rica con el proyecto Río Urbano. Lugares donde antes habían desechos o autopistas, hoy son parques lineales, ciclovías y espacios de convivencia. ¿Por qué San Salvador no? Es algo que tenemos que preguntar. La verdad es que el río Acelguate, para San Salvador, ha sido más que un cauce de agua. En su nombre original, en náhuatl, era el río de regadíos o el río de las ninfas. Fue la cuna de asentamientos precolombinos y la razón por la que los españoles establecieron la ciudad aquí, y durante siglos abasteció de agua limpia a la población. Pero también fue testigo de tragedias, de inundaciones devastadoras y de un siglo de abandono industrial que lo convirtió en la hoy conocida cloaca madre. Hoy el Acelguate es un espejo de nuestra historia, refleja tanto nuestras carencias como nuestras capacidades de soñar. Dejó de ser un río de vida para convertirse en un vertedero, pero aún puede ser un espacio de redención. La pregunta es, ¿estamos listos para recuperar esa vena fluvial que atraviesa San Salvador y permitir que vuelva a reflejar lo mejor de la ciudad y no lo peor? Después de todo, es casi una obligación cívica recuperar el Acelguate. Segunda vez en Proyecto Chachalac. ¿Qué le parece estar aquí, Sandra? Creo que me ha gustado más que la primera vez y ya la primera vez me gustó. O sea que vamos increciendo. Cada vez me gusta más. Ok, ok. ¿Qué, qué, qué, qué traemos del podcast anterior a este, en su forma de ver? Yo creo que el podcast anterior fue como un primer encuentro en todo sentido, o sea, un primer encuentro entre nosotros como personas. Yo llegué al podcast angustiadísima porque acababa de vivir un episodio de fumigación y estaba preocupada por mis abejas, que no se me fueran a morir. Y bueno, y empezamos a conversar y era un poco como ir descubriendo intereses comunes e ir descubriendo que hay un diálogo más allá, incluso diría yo, solo del río. El río ha sido como la excusa, pero nos ha permitido hablar de otros temas como la cultura ciudadana con respecto al agua o la biodiversidad en contextos urbanos o la necesidad de entender que eh, cómo están esos cuerpos de agua, o sea, la condición de un río en nuestras ciudades es la condición de un barranco y no de este río perfecto, navegable. Lo siento, vuelvo al río navegable. En algún Ok, momento quizás, Salvador, pero ahorita ojalá, todavía ojalá, no. sí. Eh, o conocer qué es un bosque ripario. Es decir, han habido como diferentes descubrimientos. A mí me permite el formato del podcast, que es algo que me gusta mucho, me permite verbalizar lo que estudio, lo que analizo, lo que investigo. Porque claro, como académica yo lo doy en un curso, lo preparo, lo transmito, investigo, escribo, documento, participo en conferencias, en simposios, pero aquí es otra cosa, es como que yo me estuviera contando la historia a mí solita otra vez enfrente de un micrófono, solo que tengo la suerte, la gran suerte de tenerlo a usted aquí haciéndome preguntas. Es como una especie de, como que Salvador fuera mi conciencia y me estuviera preguntando, me Sí, estuviera mire, preguntando cosas. qué conciencia más curiosa. Sí. Entonces, al verbalizarlo de esta manera, sin todos los tecnicismos, espero yo, porque estoy muy deformada por mi profesión, pero o con menos tecnicismos de los que estoy acostumbrada, entonces me permite también ver al río y ver el proyecto desde otra perspectiva. Y, y me ayuda muchísimo. Yo creo que para mí esto es más que, o sea, el tiempo que pasamos aquí conversando es un tiempo
de reflexión, pero también un tiempo de relax, de estar como tranquila, ya no tengo que estar en ese mundo tan tenso, tan tan académico y académico, cuadrado, sí. sino que, o sea, es como contar un cuento. Ok, Ujú. ok. Y bueno, ya lo dijo usted todo y era lo que yo iba a decir, así que comenzamos. No, antes de comenzar hay una cosa que muchas personas estuvieron preguntando y es que si hay alguna forma, alguna página o algún proyecto que pudieran seguir para poder, digamos, que sumarse a esto. Sí, hubo uno, en el año 2016 se lanzó el proyecto Agua de la Selguate y allí había una página donde estaban información sobre el río y cómo unirse a la iniciativa y todo eso. Lamentablemente ya no se le dio seguimiento. Yo direccionaría a las personas que estén interesadas a que entren ahora a la página del proyecto Salvemos el Río Lempa. El Acelguate es una subcuenca del río Lempa, pero este es un proyecto fabuloso que hay que apoyar, el proyecto del río Lempa, que cubre prácticamente la mitad del territorio nacional, la cuenca de Lempa. Entonces allí hay información sobre la cuenca, hay información, hay gráficos, hay mapas, hay información por el momento un poco básica, pero que permite entender la gran cuenca del río Lempa. Dentro de este proyecto, probablemente en un futuro, espero yo, cercano, habrán datos específicos sobre el río Acelguate y digamos, las regiones de influencia del río Acelguate. Y Creo, no se cierra usted, digamos, que se cree una página o algo como esto. para nada. Yo creo que eso va a venir. Hemos intentado tener algunos blogs o algunos grupos en redes sociales, pero es un proyecto que creo que ya pronto llegará. Entonces yo por el momento creo que redireccionar a esa página de Salvemos el Río Lempa, y por otro lado hay una gran cantidad de asociaciones locales, de grupos vecinales. Creo que lo dije en el podcast pasado. Estoy casi segura de que hay un grupo de, no sé si llamarlo ambientalistas, pero más bien de vecinos que quieren tener un mejor entorno donde vivir y que ya están haciendo iniciativas de siembra de árboles, de recolección de basura, de protección de quebradas. Yo creería que investigar un poco quiénes son los que están haciendo eso aquí cerca de donde yo vivo y apoyar es otra gran cosa. Y si no hay nadie que lo esté haciendo, también es una Apoyar otros. oportunidad. Es una Hacer oportunidad de uno. comenzar, correcto. Exacto. O se podría iniciar un grupo o apoyar otros que ya estén haciendo algo, ¿no? Entonces yo les invito a que comiencen con esas acciones ciudadanas y que, pues por el momento, veamos lo que está pasando también en la cuenca del Lempa, donde el Acelguate es uno de los contaminantes más terribles, si no el que más contamina esa cuenca. Ok, bueno, Sandra, comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Nuevamente nos encontramos aquí para poder hablar sobre el río Acelguate con Sandra. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Salvador, ¿qué tal? Súper bien, contenta. Segundo episodio Así y es. cada vez más emocionada. Sí, correcto. Sandra, aquí siempre comenzamos con la pregunta disruptiva. Esta vez creo que no te lo esperas, pero la pregunta es, Surprise. ¿el agua del Acelguate puede llegar a beberse en algún momento? Sí, claro. Sí, se puede, aunque no lo creamos. Ok. Claro, hay unas partes del Acelguate donde el agua ya prácticamente es imposible. O sea, tendríamos que tener unos recursos increíbles para poder descontaminarla. Pero hay otras partes del río, especialmente sus afluentes en la cuenca alta, que no están tan contaminados y de ahí se pueden extraer, se puede extraer agua. Y se puede pasar por procesos de purificación que permitan que esa agua se pueda beber. Sí, sí se puede. Ok. Hay nacimientos también en algunas partes del río. Ahí ni siquiera necesitamos purificar el agua, ya está limpia y Pero se esto puede. antes de cruzar por la ciudad, me imagino. Bueno, esos nacimientos están en diferentes partes del río a lo largo de todo el recorrido del río y por ejemplo, en algunos sitios que yo he visitado, en la zona de mexicanos,
Ciudad Delgado, Cuscatancingo, he visto nacimientos y el agua es purita, es impresionante. Lo que pasa que media vez sale de ese metro cuadrado donde está el nacimiento, claro, el río va sucio y entonces se ensucia. Se ensucia Pero la todo. gente llega allí a esos nacimientos a buscar agua. Hay pececitos, hay chimbolitos, hay renacuajos. Cuidado con tragarse un renacuajo, pero esa es otra forma de tomar agua del Acelguate, sí se puede. Se puede. Ok, mira, yo eso sí Buena no me lo... noticia. Sí, mire, no me lo imaginaba, o sea, pero sí, en algún lugar, en algún punto tiene que nacer el acelguate y en este punto me imagino que nace sin aceite de vehículo, No, claro. sin agua, agua con jabón ni nada por el estilo. No, ¿Dónde, sí. dónde nace? Bueno, ¿sabe qué? Antes de comenzar con esto, aquí Mm, algunas preguntas para poder conocerla un poco más. mm. Sandra, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida ¿Es favorita. correcto? Creo que tengo varias. Em, Aquí en El Salvador me encantan las riguas. Ok. Son ¿Ha probado estas riguas que llevan... agua del Acelguate. No, frijol o quesillo? Sí, pero me gustan así las súper Las tradicional, clásicas. Ajá. clásica rigua. Sí. Me encantan Allá las frente de la riguas. Universidad de El Salvador había un tipo que tenía un look al estilo Wolverine. Le Ajá. decían el Wolveriguas. Una cosa así, era que divertido era. Pues sí, es que las atoladas a mí me fascinan. Ok. Todo Ujú, el tema de que esa tradición ancestral, ¿no? De compartir la ujú. primera cosecha, el atol, La los atolada, sí, sí, sí. tamalitos, me encantan. Me fascina también las tortillas recién salidas del comal, pero esa tortillota grande, mi abuela hacía unas tortillas grandes, gruesas, y me acuerdo que me encantaba estar con ella allí a la par del comal, viéndola cómo ella echaba las tortillas. Y esa tortilla, yo tengo la costumbre de deshacerla con mis dedos. Me gusta deshacerla y hacer la masita Ok. y mezclarla con, Con leche, ¿no? no con queso, pero un queso así que se deshaga, Como una ¿no? especie de arepa de Porque, maíz, una cosa así. sí, porque mi abuelo nos hacía eso, lo llamaba mamazo. Mamazo, sí, es Y que... Ajá. entonces mi abuelo nos hacía cuando estábamos pequeñitos y nos sentaba a todos los nietos y él con sus manitas, bueno, sus manos de campesino preciosas, nos hacía mamazos. Entonces a mí esa comida sí me gusta. Me encanta el café de maíz, que es el café del pobre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pero tiene una virtud enorme porque es un café que no es café, pero está hecho porque igual todos tenemos derecho a tomar café, Sí, aunque vivamos en un definitivamente. país productor de café, No pero todos no tenemos todos acceso. tenemos. Entonces a mí toda esa comida así sencilla, de la calle, me parece fantástica, fenomenal. Pero también hay otra comida que me encanta, ¿verdad? Yo soy Claro. feliz Ajá. comiendo un buen boeuf bourguignon francés, Ok. tomando un buen vino, comiendo un buen queso, el queso Cantal de Francia, me fascina, deliciosísimo. Eh, La virtud de poder comer toda clase de comida. sí, todo. A mí todo me gusta. Muy pocas cosas creo que no me gustan. ¿Le gusta la pacaya? Me encanta la pacaya, la Ok. flor de izote, la pacaya. ¿Qué es lo que no le gusta entonces? Algo que ¿Qué usted no me diga, gusta? lo evito. Mm, Me cuesta pensar en algo que no me guste de comer. Claro. Eh, pues no sé, quizás alguna comida con mucho aceite, que Ok. tenga demasiado aceite. No sabría decirle ¿Los cuál, chicharrones le pero gustan? por ejemplo, a los chicharrones son deliciosos, aunque tuve una época en la que no comía carne y entonces me perdí De todo ese de tipo toda de... esa delicia, pero así como ese deep fry Ajá, con súper frito, demasiada sí, sí. grasa, la comida procesada, demasiado procesada o la comida rápida, no me gusta. Me encantan las hamburguesas, pero no las hamburguesas de ciertas cadenas así rápidas. Lo que sí no tomo es Coca-Cola, a Ok. menos que No haya beca de en un, otra. que sí, pero, pero eso pues porque trabajo con el agua y siento de que prefiero tomar agua y no Coca-Cola. Ok, ok. Muy bien, vamos a ver. Y ya acercándonos un poco al tema del río Acelguate. ¿Recuerda usted la primera vez que tomó conciencia de que era un río, el Acelguate? Es una buena pregunta. Yo me recuerdo, digamos, desde la perspectiva profesional, pensar de manera muy abstracta
luego de conversar con mis amigos, con Fernando de Porras Isla, que lo mencionamos en el primer capítulo, y hacer un proyecto sobre el Acelguate, pero yo no tenía en ese momento idea qué tan largo era el Acelguate, dónde nacía el Acelguate, cuáles eran sus afluentes. No conocía nada sobre el río en realidad. Y yo creo que no fue un momento así de epifanía, ¿no? De ya ahora sí ya tengo conciencia sobre el Acelguate, sino que más bien fue irlo descubriendo poco a poco. Es como una amistad que se va consolidando con el tiempo, ¿no? Un primer acercamiento y después otro poquito y así. Entonces lo he ido conociendo poco a poco, pero sí hay un momento que para mí es bellísimo y lo guardo con muchísimo cariño en mis experiencias de vida. Aquí cerca de la universidad, de la UCA, hay una quebradita que se llama Quebrada San Felipe, que es un pequeño afluente del río Acelguate. Y durante algún tiempo estuvimos haciendo proyectos ahí con mis estudiantes y me recuerdo que yo al salir de la universidad, de vez en cuando, decía voy a ir a ver la quebrada y me iba caminando yo sola. Y me metí ahí en medio de todo el monte y andaba viendo la quebrada y un día bajé yo sola a la quebrada y, y me puse a llorar, pero de la emoción, porque en ese momento sentí que el río, que esa quebradita me estaba diciendo gracias, o sea, porque me está viendo de una manera diferente, pero era como una especie de reflexión de mí misma. Sentía que también la quebrada me estaba viendo a mí. Es una cosa bien extraña, es decir, viniendo de alguien muy académico, correcto, ajá. Técnico, Teórico, teórico, sí. pero era tal la fuerza de la energía de la naturaleza en ese momento de soledad con la quebrada, donde estábamos solo nosotros, pues siento que el espíritu del agua y yo, que fue muy lindo y se me salieron las lágrimas. O sea, no estaba planificando llorar, pero sentí que estaba haciendo algo que me llenaba la vida. Y fue muy lindo, fue una experiencia súper bonita. Ok, qué interesante. La conmovió ese momento, Totalmente, esa interacción. totalmente. O sea, llega un momento en el que uno siente tal conexión con la naturaleza en algunos instantes que se da cuenta de verdad que uno es parte de la naturaleza. Porque eso lo podemos escribir en los libros y hay una gran cantidad de literatura donde dice el ser humano es parte de la naturaleza. Ok, lo podemos leer, lo podemos meditar, pero sentirlo de verdad y darse cuenta de que cualquier acción que nosotros hagamos dañando algún elemento del entorno natural, esa acción es como que nosotros nos estemos cortando las mismas venas. O sea, se revierte en nosotros. Y eso fue lo que sentí. O sea, yo sentí que si no cuidaba de esa agua era como que no me cuidara yo. Ok, interesante. Mire, yo la primera vez que tomé conciencia del río Acelguate fue por algo bien negativo, definitivamente. Uh-huh. Estaba pequeño y empezaba A a oler. oler. Yo, ahí, a la altura de la 25, Avenida Norte, ahí por la Ibu, hay un pequeño puente que si uno no está, digamos que atento, no se da cuenta de que ahí está cruzando un pequeño puente. Uh-huh. Entonces, por esa zona había o sea, un olor fuerte. Y entonces y yo le decía, mamá, ¿por qué huele a huevo choro? Y a Maggie le decía, sopa Maggie. Y entonces me decía, no, lo que está oliendo es la suciedad, me dice el río Acelguate. Entonces, de ese momento, digamos, para adelante, en mi visión de la Acelguate, la interpretación de la Acelguate siempre estaba relacionada a algo extremadamente sucio, con Pero un olor sí, desagradable y todo yo creo esto. que eso lo hemos tenido Ujú. todos. O sea, yo le he contado esta historia a partir de mi interés por el río, pero previo a interesarme al río, yo también pensaba que la Selguate era una cloaca y nunca se me ocurrió ir a ver cómo era. Sí, en algún momento sentí malos olores de quebradas, pero ni sabía cuál era, ni por dónde pasaba el Selguate, no sabía nada. Y creo que esa es una gran deuda que tenemos. Deberíamos de Totalmente. saberlo desde pequeñitos, todos. Totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Recuerdo también ya en otras etapas de mi vida
cuando ya estaba grande, lo que le comentaba la vez pasada, que tengo un amigo que vivía en aquel tiempo frente al río Acelguate, aquí por El Salvador del Mundo. Entonces nosotros nos íbamos por ahí y decía, mira, y cabal quedaba saliendo como de una gran bóveda. Mm. Sí, y nos quedamos viendo, juela, y si vamos para arriba, no, vamos a morir, decíamos, nos vamos a morir. Y mira, y le decía, qué montón de botellas hay por aquí. ¿Y crees que si las reuníamos? Pero así como entre broma y broma, pero también uno creo que en algún punto como que se deja la oportunidad de soñar. Le decía, mira, ¿y crees que si juntamos todas estas botellas, le digo, y hacemos una balsa, crees que llegamos hasta allá abajo? Le decía. Y me decía, bien, me decía. Bueno, Entonces, hay que creerse esas historias sí, también, ¿no? El Principito totalmente. creía que había un elefante dentro de una boa. Entonces son de esas cosas que en ese momento fue como, no ¿cómo le digo? No un cambio instantáneo, sino que fue un momento en el que tal vez lo vi con otros ojos. Ujú, Ya ujú. fue ey, si esto pudiera ser posible. Por eso le preguntaba Si la vez era pasada si navegable. Sí. era navegable y decidió romperme el corazón sin Sí, miramiento, qué Sandra, malvada sí. yo realmente, pero quizás en algún futuro muy, muy lejano puede ser navegable. Bueno, vamos a ver entonces. Y acercándonos un poco más al río Silguate, ¿qué nos puede decir? ¿Dónde comienza y dónde termina? Ok. Bueno, el río Selguate es un río que recorre la ciudad y parte de territorios rurales de sur a norte. Eso es interesante porque muchas de las personas piensan que el río va a parar al mar, o que todos los ríos paran en el mar o terminan en el mar. Ciertamente en algún momento lo hace, pero el Ujú, Acelguate tiene unas vertientes que nacen en el volcán de San Salvador y que se juntan o se unen con otras que nacen en la cordillera del Bálsamo. Así es que todas esas como pequeñas quebraditas, algunas son quebradas de invierno, otros ríos o ríos un poco más estables, nacen en las partes altas del volcán y de la cordillera y empiezan a bajar hacia la ciudad. Por ejemplo, desde el volcán llegan ahí justamente por este Parque del Principito. Una de ellas es la quebrada Buenos Aires, que pasa por ahí y luego se une con el Piro, o las que vienen desde el lado de la cordillera, que empiezan a llegar y cada tramo, a veces cada tramo de río toma un nombre diferente de acuerdo a los barrios o territorios por donde va pasando en la ciudad. Sin embargo, el Acelguate empieza a llamarse Acelguate en el punto donde confluyen tres quebradas que son la Matalapa, Ilohuapa y el Garrobo, que vienen desde más o menos esta zona por los Planes de Renderos, San Marcos, y se unen estas tres quebraditas justo en el Zoológico Nacional. En ese punto confluyen las tres y allí, en el zoológico, el Acelguate comienza a llamarse Acelguate. Antes es otra serie de quebradas con otros nombres, tramos que se van llamando diferente, y allí comienza el río Acelguate. El río Acelguate tiene aproximadamente unos 60 kilómetros, casi 60 kilómetros de largo, hasta llegar al embalse del río Lempa. Desemboca en el embalse en la zona de Colima, donde antes estuvo o está, creo todavía, el casco de la Hacienda Colima, una hacienda pues muy grande que hay en esa zona, y allí desemboca en el embalse. Entonces finalmente llega al mar, pero lo hace a través del río Lempa, ¿no? El río continúa con su recorrido hasta llegar al embalse. Y pues hay aproximadamente 40 kilómetros de río Acelguate que están en la ciudad. Es decir, nace en el volcán, en la cordillera, en estas zonas de montañas, pequeños cerros que vienen del sur del área metropolitana, recorre 40 kilómetros en zonas urbanas y periurbanas hasta salir a territorios más rurales y finalmente llegar al río Lempa. Ok, Entonces va de sur a norte. ok, perfecto. A ver, coménteme un poco. Imagínese que esto lo tuviera está diseñando usted su proyecto, ¿verdad? Ujú. Que ya existe, ya lo diseñó. O sea, no sé por qué estoy preguntando esto, pero vamos por aquí. Entonces, si usted tuviera que decirnos a nosotros que va a comenzar la recuperación de estos 40 kilómetros que cruzan por la zona urbana, ¿verdad? Por ahí comencemos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los primeros 10 kilómetros que buscaría
atender. Bueno, como usted bien lo acaba de decir, el proyecto ya comenzó. Claro. Comenzó desde el año 2015 cuando nos planteamos en uno de los talleres de diseño que comentamos en el podcast pasado con Sandra Iturriaga, cuando nos planteamos comencemos a trabajar en la cuenca alta, es decir, las vertientes que vienen desde el volcán de San Salvador y la cordillera del Bálsamo y la zona sur del AMS. En esa cuenca alta tenemos los primeros 10 kilómetros del río Acelguate, digamos sus afluentes, sin todavía llamarse Acelguate, como le digo, hasta llegar a la zona del zoológico. Como el pre-Acelguate, por eso. Una especie de pre-Acelguate, exactamente. Y en esos primeros 10 kilómetros son vitales porque son áreas que todavía pueden tener un valor importante como proveedores de servicios urbanos sin estar tan contaminados. En el momento que llegan a la ciudad, evidentemente se contaminan, ¿no? Pero previo a ese momento, pues tienen algunos valores. Sobre todo esto, por ejemplo, el punto este de la Quebrada Buenos Aires, ahí cerca del Parque del Principito, que está muy vinculada al Bicentenario. Entonces, allí hay un espacio valiosísimo, importante, que es de una quebrada que todavía no está extremadamente contaminada. Pero, sin embargo, pequeños, o sea, 1 kilómetro después, el segundo kilómetro en la zona de La Cuchilla y El Tanque, que son dos comunidades que están entre la carretera panamericana frente a los centros comerciales de Multiplaza, la Gran Vía, etcétera. Sí. Por allí también pasa otro de los afluentes, ahí ya es el Piro. Ahí sí ya está bastante contaminado, porque hay unas zonas industriales previas que lo contaminan y también toda la urbanización y los desarrollos urbanísticos. Sí, todos los desarrollos comerciales, etcétera, etcétera, ya está súper contaminado. Pero ahí hay otro punto donde se puede trabajar y se puede aprovechar para hacer otros planteamientos de restauración también en la ciudad. Un tercer punto es en la zona de donde está este complejo urbano de la Castellana y el Emiliani. Allí, por ejemplo, el río está canalizado, está completamente alterado. No hay río, hay una canaleta de concreto. Pasa a la par del Emiliani, me parece. Pasa a la par del Emiliani, increíble. Exacto. Mire, aquí me acaba de bloquear otra memoria. Perdón, aquí paréntesis. Yo estudié en el Emiliani un tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Y recuerdo que cuando terminaba las clases, alguna costumbre de algunos era ir a tirar los cuadernos ahí, a esa parte. Dios mío. Terrible esos muchachos. Pero sí recuerdo que cabal ahí, enfrente de lo que era la zona de la imprenta, en la parte baja, sí, me parece, ahí era la... Sí, pues esto está completamente canalizado. Allí hay agua de descarga domiciliares. El río se llena de cierto nivel de agua natural cuando llueve, y ahora, bueno, hay obras que están haciendo previo, porque con el tiempo, pues esos han sido territorios de riparios que se han erosionado mucho y que la presión urbana los ha afectado bastante. Entonces, pues estarán haciendo algunas obras de protección, me imagino. Yo he pasado por ahí recientemente y veo que hay movimientos, hay trabajo, pero lo ideal sería recuperar, o sea, quitar ese concreto y poder recuperar el bosque ripario, pero allí no hay bosque. Pero bueno, digamos de que también hay que entender esa otra condición de río totalmente canalizado, que también es parte de las creaciones que hemos hecho nosotros en las intervenciones de la ciudad. Un cuarto kilómetro de río más adelante es, por ejemplo, la zona donde está el MUNA y el ahora Hospital El Salvador. Ahí hay un bosque bellísimo, unos árboles inmensos, unos conacastes preciosos antes de llegar a la Lechuza, y la zona donde está... No lo digan en voz alta porque van a poner un centro comercial. No, yo espero que no, de verdad está sucio el río, muy, muy sucio. Uh-huh. Más adelante está la colonia Las Palmas, un asentamiento que tuvo, bueno, una colonia, ¿no? Que tuvo un proceso de rehabilitación en los años 90 y que pues aprendió a dialogar también con el río, aunque el río sí, pues está sucio, ¿no? Y así podemos ir, ¿no? Por mencionarle adelante, bueno, está ese de Las Palmas, luego en la zona de las Amapolas, donde también están haciendo obras de protección porque hubo deslaves complejos, en la Bermeja, donde han hecho una laguna de laminación, la Málaga, que tenemos ciertamente sí, malos recuerdos como ciudad por la inundación y las pérdidas de vidas que tuvimos ahí. Sí.
no me recuerdo el año, pero fue muy trágico. La zona de la Candelaria, donde el río vuelve a estar totalmente canalizado hasta llegar a la chacra. Y en la chacra, el río está ya súper, pero súper contaminado. Pero estos 10 puntos que le he mencionado, que son los primeros 10 kilómetros de la Selguate en la ciudad, son puntos donde se puede trabajar, se pueden hacer proyectos, algunos ya están teniendo intervenciones y creo que son lugares donde podríamos acercarnos como ciudadanos al río. Así es que sí. Mira, qué interesante esto, porque así como me lo ha venido narrando, creo que, y no sé si voy a ser el único, tal vez las personas que lo están escuchando van a tener pequeños flashbacks de pequeños momentos en los que han estado en esas zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que está frente a Multiplaza y todo eso, más de alguna vez hemos estado en Trabazones, cerca exactamente al costado izquierdo, bueno, al costado derecho del río, nosotros a nuestro lado izquierdo. Esto que le comentaba del Emiliani, esto que está a la par del Muna también. O sea, esto recorre todo, digamos que el corazón de San Yo he Salvador. bajado en cada uno de esos puntos al río. Está sucio, claro que está sucio. Y cuesta bajar. Hay lugares, por ejemplo, donde hemos tenido que ir con protección civil y bajamos con cuerdas porque hay que bajar un muro que está vertical, 90 grados, y entonces hay que bajar con cuerda. Hay otros lugares donde se puede bajar, pero siempre es complicado. Pero al llegar abajo, a esos sitios, en la mayor parte de ellos, los que no están completamente canalizados, hay una vida impresionante. Y yo creo que ese es un gran tesoro que tenemos. Yo he tenido por mucho tiempo mucho miedo de contar esto que estoy contando ahorita en el podcast, pero creo que es importante que todos los ciudadanos lo sepamos. Tenemos una serie de bosques riparios, es decir, el bosque que está a orilla de un río o de una quebrada, donde hay una impresionante fauna que todavía vive en las ciudades y que utiliza esos espacios porque son los espacios abandonados. Claro que el agua está contaminada, claro que está lleno de basura, pero son los espacios que nosotros llamamos de desecho, pero que son los espacios de vida de una gran cantidad de seres, ¿no? Entre plantas, mamíferos, reptiles, hongos, peces, anfibios. Es impresionante y yo creo que ese es un tesoro que nosotros deberíamos de cuidar y dejar de darle la espalda al río, pero no con el objeto de apropiarnos de ese río y de dañarlo. Digamos que toda la Sí, fauna de o ahí, sea, sí. de canalizarlo, de dañarlo, ¿no? Sino que no darle la espalda al río para proteger ese tesoro que tenemos. Yo no sé todavía, es algo que estamos empezando a trabajar con algunos colegas, cuántos kilómetros reales de bosque ripario tenemos en la ciudad. Tenemos aproximadamente 254 quebradas, ríos y quebradas en el área metropolitana que tienen agua permanente. No estoy contando aquí las que tienen agua Solo en invierno. en invierno. Pero imagínense si nosotros observásemos la ciudad no desde lo construido, sino desde son venas, es un sistema completo de vida. Y claro, sobrevive incluso a pesar de todo lo que lo hemos dañado durante tanto tiempo, pero también sobrevive porque lo hemos abandonado y es contradictorio, ¿verdad? Por eso le digo que yo he tenido mucho miedo de contar esto, porque el abandono quizás es lo que lo ha protegido y si nosotros empezamos a verlo, yo quisiera que lo viésemos para seguirlo cuidando, para poder cuidarlo como conscientemente, sí, y no que se cuide solo porque lo han olvidado. Exacto. Entonces, yo me imagino proyectos en los que le estamos quitando la canalización a los ríos, pero estamos protegiendo los bordes con un proyecto lindo de reforestación para que no hayan más deslizamientos, para que no perdamos suelo por culpa de las erosiones y que no tengamos problemas de viviendas que terminan colapsando, ¿no? Me imagino proyectos en los que podamos identificar cuáles son aquellas verdaderas zonas de riesgo y que podamos mover a las personas que están allí y darles una vivienda digna en un lugar adecuado, libre de riesgo. Me imagino proyectos de grandes bosques a la orilla de los ríos donde la fauna tenga corredores biológicos reales que puedan estar tranquilos, los tacuacines. La vez pasada nos encontramos usted y yo un tacuacincito muerto. Correcto. Y fue tristísimo ver a la cosita chiquita que acababa de nacer quizás y ya
lo matamos porque no tenía un río donde pudiera estar tranquilo, no tenía un espacio donde no tuviese la necesidad de entrar a una zona urbana a buscar comida. Entonces, yo me imagino que eso lo podemos hacer. Estoy convencida que se puede hacer, pero tenemos que empezar a cambiar la cultura del agua y la cultura del río. Nuestra cultura con respecto al agua y al río. Ok. Bueno, doctora, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Tengo un poco de la Ya me voy a historia. preguntar qué otra comida me gusta. No. Vamos a hablar un poco acerca del río como tal, en su historia y momentos que ha tenido, digamos que, sucesos. Ujú. Bueno, como tal, y lo decíamos en el episodio pasado, tiene una traducción del náhuatl que hace referencia a dos cosas. Hay como dos posibles traducciones o dos formas en las que se puede traducir. La primera es la de río de regadíos. Y van a disculpar los que hablan náhuatl, yo soy malísimo para las pronunciaciones, pero es Sí. algo así como Asgelwai y At. Asgelwai, Yo que es como menos. regar, y At, que es agua. Ujú, Y por el otro lado, se traduciría como el río de ninfas. ujú. Porque aquí se mezclan dos cosas. El río era hermosísimo y también el río se utilizaba para los regadíos. Y pues con el paso del tiempo podemos decir momentos. Se dice que hubieron asentamientos entre los años 900 y 1200 después de Cristo, asentamientos que nosotros conocemos como pipiles en la Ujú. cuenca de este río. Tiempo después, en el año 1200 después de Cristo, por conflictos entre pueblos, digamos que se alejaron de él porque era como una zona de conflicto. Pero para el año 1546, los españoles establecieron ahí la vía de San Salvador, la segunda, porque como lo decíamos en el Sí. episodio pasado, se fueron de la zona de... Y esto lo De la hablamos también. Bermuda, Ajá, sí. correcto, de la Bermuda. Y esto también lo hablamos Ciudad de Vieja. la ciudad vieja de San Sí, Salvador. sí, sí. Sí. De ahí con respecto a esto, de estas épocas, podemos decir la época colonial, ¿verdad? Que se utilizaba para el baño, para la pesca y para lavar ropa. En 1576, algunos cronistas describen el agua como clara y sin mal sabor. Para 1820, convivencia social y económica se desarrollaba alrededor de este río. Era como para pescar, también se hacía para cultivo, caña de azúcar y maíz. Para... No lo navegaban. No, por desgracia, no, pero me habría gustado que hubiera alguna crónica respecto a eso, ¿verdad? Se decía que había algunos molinos, habían acueductos y algunos puentes con el paso del tiempo. Para 1922 tuvimos una inundación devastadora, Sí. barrios arrasados y alrededor de, bueno, las cifras andan entre 24 y 300 muertos. Todavía hay una señal, quedó una señal Del nivel del gráfica del agua. nivel que alcanzó el agua en esa inundación. Increíble. ¿Dónde está esa? ¿Dónde se encuentra? Está bajando por donde está la antigua destilería. Creo que está en la entrada justo del Ilopania. Ajá, Ahí ajá. está, ahí Ahí donde dice está el inundación. tic-tac. Sí, ya por sé el por dónde. tic-tac. Sí, Ujú. correcto. Muy bien. De ahí ya la contaminación empezó a hacerse más presente y masiva en los años 1950, aproximadamente Ujú. 1940 pudo haber comenzado esto, pero el estudio lo marca como en 1950 aproximadamente. Ya para el 2000, la época del 2000, tuvimos una tragedia de 32 muertos, que es lo que conocemos como el hundimiento del bus de una iglesia, ¿sí? Y bueno, hasta el día de hoy siempre se mantiene como un lugar, siempre de vertedero, no hay como un mayor control. Hoy por hoy me parece que hay algunas, propuestas con CONASA, esto de la nueva ente regulador del agua en el país, me Ujú. parece, Ujú. que ya han habido algún par de casos en los que han multado a algunas empresas por vertido ilegal de sustancias en el río. Ujú. Bueno, Usted me contó, Salvador, sí, sobre esta playa que había en el Acelguate. ajá, Eso yo creo el que Arenal, el Arenal, ¿no? ajá, Y a mí me ha llamado la atención porque en casi todos los ríos hay algún punto donde que llaman el Arenal. ujú, Y esos arenales han sido tradicionalmente sitios de bañistas, sitios para lavar ropa, ahí se colocaban los lavanderos públicos, pero también sitios de extracción de material. Y creo que allí hay otro tema al que hay que ponerle atención con respecto a los ríos, justamente la extracción de material, arena y material pétreo, que se ocupa muchísimo para la construcción, pero que finalmente la extracción desmedida mata al río, porque el río necesita tener arena y piedras para poder sobrevivir. O sea, es parte de todo el pequeño ecosistema ripario que
facilita la oxigenación del río. Entonces me puse a pensar en eso desde la vez pasada que conversamos, ¿no? Sobre esos famosos arenales que siempre hay identificados en los ríos, que también son otros elementos que deberíamos de cuidar. Sí, definitivamente. Y sí, mire, eso me lo contó una señora ella que en paz descanse me decía, mire, Salvador, me decía, porque me hablaba así, mire, Salvador, estaba Ujú, bichito, mire, Salvador, el río Selguate era un lugar bonito antes, Ajá, le decía, ¿y cómo era? Fíjese que había un lugar, porque ellos vivían aquí como en esta zona de Santa Anita, que es de estos barrios bien ujú, viejos de San ujú. Salvador. Entonces me decía que ahí, cabal, donde está la iglesia y me narró dónde quedaba exactamente, y hay una foto de cómo se veía, incluso con el río ya desbordado por lo de 1922. Ujú. Entonces, decía, ahí en esa parte era conocida como el Arenal. Ahí llegaba la gente a lavar la ropa y llegaba la gente a bañarse. Me decía, era una playa, así me dijo, era una playa. Usted llegaba ahí y podía pasar el día. Y yo no sé, Sí. a mi forma de ver, o sea, contrastando, digamos que esa información y digamos que como lo vemos nosotros, porque uno va por el Venezuela y lo ve de un costado, yo no me lo imagino. No me cruza por la cabeza eso. Pero es que no lo imaginamos nosotros, pero tampoco lo imaginaban otras ciudades. Por ejemplo, cuando estuve en Madrid, me llamó muchísimo la atención ir al Museo del Prado. Yo acababa de visitar el proyecto de Madrid Río. Estuve recorriendo esos 13 kilómetros de río en bicicleta y veía cómo todos los madrileños estaban felices con ese proyecto y disfrutaban de su río y era fenomenal. Pero cuando hablaba con mi amigo Fernando me decía, pero esto era también un tiradero, esto estaba súper sucio, Madrid le daba la espalda al río, aquí no, pues, es decir, habían algunos elementos, pero no era algo que nosotros de verdad nos sintiéramos orgullosos como ciudad. Y luego me voy al Museo del Prado. Y en el museo siempre me gusta visitar las tienditas de los museos porque hay cosas súper lindas y encuentro una postal preciosa, no me recuerdo ahorita quién es el artista, era una vista del Manzanares, desde la playa del Manzanares, con las lavanderas, y era precioso, una pintura fantástica de una memoria de ese río que los madrileños poco a poco fueron olvidando. Y pasa lo mismo, o sea, nosotros hemos ido olvidando esa historia del arenal, de los arenales a lo largo de la Selguate, y cómo la gente lo disfrutaba. Era un paseo, ¿no? Las mujeres iban a lavar ahí, se llevaban a sus niños, estaban jugando, había como una relación entre trabajo, porque había que lavar y eso era un trabajo, pero al mismo tiempo de ocio y de cercanía con el río, ¿no? Igual lo estábamos contaminando, aunque en ese Ujú. momento el río se podía restaurar él Se solo, ¿no? restauraba el solo. Sí. Ujú. Ok. Bueno, mire, esta pregunta creo que la hicimos en el episodio pasado y me gustaría tal vez volverla a traer porque esto creo que tiene dos componentes que vale la pena analizar. Mm. ¿Qué nos dice el estado de salud de la Selguate sobre la situación ambiental de El Salvador? Pues yo no tengo datos muy actualizados. Los últimos datos que logré obtener fueron del 2018, pero yo entiendo de que se están haciendo nuevos estudios. Pero, por ejemplo, sí lo hablamos en el episodio pasado, la cantidad de toneladas de basura que producimos Ujú. año con año, la pérdida, por ejemplo, la pérdida de cobertura vegetal. En ese bosque ripario que yo todavía le digo que existe en la ciudad, pero por ejemplo, el 67% de los ríos del país tienen suelos erosionados en sus laderas. O sea, entonces ahí hay un problema serio porque claro, tenemos por un lado deslizamiento de tierra, por otro lado pérdida de suelo, a veces suelo fértil, que al mismo tiempo está sedimentando el río. Entonces, ese es un problema serio, haber perdido el bosque ripario. Y también tenemos falta de cobertura vegetal, ya no hablando solo de los ríos, en áreas importantes de recarga hídrica. Al menos un 64% de las zonas importantes de recarga hídrica aquí en la ciudad es el volcán de San Salvador, y toda la zona del Espino es una zona valiosísima de recarga hídrica donde el bosque debe de mantenerse. Y eso nos lleva a que aproximadamente en un 42% del territorio tenemos esa propensión a deslizamientos. Y habrá que ver cuántas personas habitan, porque además somos un país pequeñito con mucha gente. Entonces, hay muchas personas que viven allí y claro que van a tener problemas. La basura, que ya hablábamos que hay aproximadamente casi unas 5.000 toneladas de basura que se están produciendo
a diario en el país de esa basura es impresionante. O sea, el porcentaje mínimo que se logra, que logra entrar en alguna cadena de recuperación y de reciclaje. El Ministerio de Medio Ambiente hace monitoreo en 55 ríos del país, pero imagínense qué poquito es, y solo en el AMS tenemos 254 pequeñas quebraditas que deberíamos de estar monitoreando, y ríos. Pero digamos que es un esfuerzo importante. Me parece que tienen datos, por lo menos desde el 2017, quizás desde antes, pero desde el 2017 hay datos anuales de los niveles de contaminación de ríos, y pues el Acelguate siempre sale con malas Muy mal notas. evaluado, Sí, sí. fatal. Eso significa que no solamente el Acelguate, pero si ya lo vemos a nivel de país, por lo menos 8 de las 10 cuencas hidrográficas que tenemos en el país tienen altas concentraciones de contaminantes, entre otros contaminantes de coliformes fecales, que son básicamente heces, y la mayor parte de ellas provienen de las ciudades, pero ese es el agua que estamos ocupando en los territorios rurales para los sistemas de riego. Entonces aparte de eso, quizás servirá ciertamente como abono, pero al tener concentraciones tan altas, pues no es tan beneficioso. No es exactamente. Es tóxico, de hecho. Pero El Salvador está catalogado como uno de los 15 países del mundo que son más vulnerables a las afectaciones por diferentes eventos. Nosotros lo llamamos naturales, ¿verdad? Pero en realidad es una combinación de todas las afectaciones que a lo largo del tiempo los seres humanos le hemos estado haciendo al planeta. Pero somos muy vulnerables porque, como acabo de decirlo, somos un país pequeño con una alta densidad poblacional y con una planificación territorial que no ha tomado en cuenta muchos de los temas críticos a lo largo del tiempo, pero ahora uno de ellos es el agua. Creo que pensar en una planificación del territorio que vaya de la mano con una planificación hídrica es fundamental, porque el 87%, casi el 89%, perdón, de nuestro territorio es considerado área de riesgo. Sí, recuerdo esa noticia, y recuerdo que sonó mucho durante un temporal ahí como por el 2007, no sé, recuerdo muy bien. Pero que decía que todo El Salvador era un territorio como inhóspito, decía, como muy difícil de vivir. Sí, no, pero por ejemplo ve a Costa Rica. Costa Rica en el contexto centroamericano es un país que tiene condiciones muy similares a las del Salvador y han logrado hacer no digo que sea perfecto, pero han logrado tener algún tipo de organización de su territorio relacionado o protegiendo sus ecosistemas, y entonces tienen mucha menos vulnerabilidad que nosotros. No digo que no exista, porque sí la hay. También he recorrido ríos en San José y hay lugares que son peores a los que tenemos aquí, pero ellos tienen un proyecto de restauración de ríos en San José fenomenal y van poco a poco, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que entender que a lo largo de la historia se han ido tomando decisiones en los territorios porque se ha tenido una visión con respecto a ese territorio. Por ejemplo, en la época prehispánica hubo decisiones que tomaron los pobladores. El Salvador ya era un país densamente poblado y muchos de los ecosistemas en ese momento a través de las investigaciones que han hecho los arqueólogos, se ha determinado que también estaban extremadamente explotados, ¿no? Y llevaron incluso a procesos en los que la población o tuvo que irse, fueron migrantes climáticos de la época prehispánica, o fallecieron. Por el hambre. Por el hambre, pues sí, porque explotaron demasiado sus recursos y entonces la vida ya no fue posible. Luego viene un periodo colonial que aprovecha los conocimientos locales, pero que no necesariamente comprendió perfectamente cuál era la dinámica de relación con el territorio. Entonces, por ejemplo, querer hacer una cuadrícula de damero a como dé lugar en un territorio que alguna parte habrá valle, pero que casi todos son pequeños barrancos, y pasarle la cuadrícula encima al barranco a como dé lugar, entonces claro, eso no va a funcionar, va a llegar un momento en el que no funciona, y sobre eso hemos ido cada época agregando algo más y algo más. Creo que, por ejemplo, esta idea de modernidad y de progreso, esta idea de querer controlar a la naturaleza porque somos de alguna manera superiores, ¿verdad? Los reyes de la cadena alimenticia, sí, pónganle. Que es también una época, ¿no? Una época de la historia de la humanidad en la que
la tecnología empieza a avanzar y tenemos ciertos niveles de bienestar, no tan generalizados, pero un cierto nivel de bienestar. Hay descubrimientos importantes en términos de salud, la población come mejor, la población tiene vacunas, la población logra resistir ciertas enfermedades, las ciudades se higienizan y entonces creemos que podemos controlar todo y que los recursos son ilimitados. Pero alrededor de los años 70 empezamos a ver de que eso No era así, colapsa. correcto. Pero no es hasta ahora. Han tenido que pasar casi 50 años para que nos demos cuenta, ya cuando estamos en un problema verdaderamente serio, que tenemos que revertir esa situación. Aquí viene la segunda parte de esta pregunta y es, ¿qué nos dice el estado de salud de la Selguate sobre la cultura salvadoreña? Pues si vemos el Acelguate, solamente con verlo sabemos que allí hay algo malo. Yo he estado en la chacra y allí ya no hay río, allí lo que hay es una espuma tremenda de todo lo contaminado que va el Acelguate. Y al mismo tiempo hay un paisaje precioso. En un atardecer, yo siempre les digo a mis amigos en la chacra, a quienes les mando un gran abrazo y saludo a toda la gente de la chacra, que lo mejor de esta ciudad es ir a tomar café con pan a las 4 de la tarde a la chacra. Hay unos atardeceres preciosos y el paisaje es lindísimo, pero el río está súper contaminado. Y no porque la gente de la chacra lo contamine ahí y ahí empieza el Acelguate a estar contaminado. Ciertamente algún nivel de contaminación hay Se añade desde ahí. ahí, pero es que el río viene contaminado desde arriba, desde todos nosotros lo contaminamos a diario. Entonces, ahí yo creo que hay un punto de reflexión de nosotros mismos como sociedad para entender que todos lo estamos contaminando. No solo la gran industria, no solo las personas que viven en asentamientos precarios a orillas de río, que es, digamos, lo que se piensa normalmente. Ciertamente hay algún nivel de contaminación de parte de estos actores, pero todos los ciudadanos, todos los días estamos descargando agua de nuestras viviendas, estamos desechando, por ejemplo, aguas jabonosas de nuestras lavadoras o las pilas, agua con grasas de la cocina, aguas con aceite, que van a parar al río porque algo tan simple como que la conexión, por ejemplo, de una lavadora se haga directamente a las aguas lluvias, porque Era lo y conveniente a la hora de entonces hacer la usted, remodelación. claro, Ujú. usted hace la remodelación y ve que de repente de la casa de su vecino viene el agua jabonosa en la canaleta de aguas lluvias. Increíble. Yo he visto Entonces, eso, sí, eso es, totalmente. eso es común, pero por ejemplo he visto también ejemplos de jardines que filtran el agua jabonosa y que todo el agua del lavado se va a un jardín que infiltra y que además recupera el agua para riego. Y Ujú. eso también lo he visto en la ciudad. En Entonces, el Hotel Árbol de Fuego, en el que Hotel tuvimos la Árbol oportunidad de de Fuego, entrevistarlos, sí, sí, con sí, tenían Carolina, esto. gran amiga, tiene un proyecto bellísimo, un jardín espectacular y ella toda el agua de la lavandería de su hotel la recicla y no tiene que pasar por una canaleta. Entonces, claro que hay soluciones. Yo creo que allí el tema es, ¿queremos de verdad cambiar esa cultura que tenemos con respecto al río? Yo le diría a Salvador que sí. La mayor parte de gente de verdad quiere hacer algo. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo ni qué hacer Ujú. o a dónde ir, cómo pedir ayuda. Creo que allí es algo en lo que tenemos que trabajar desde diferentes instancias, públicas y privadas, para ofrecer alternativas para que eso cambie y empezar a tratar de transmitir la información que se necesita. O sea, que ya no sigamos viendo tacuacines, bebés aplastados en una calle, porque la gente lo va a cuidar y va a entender, no es una rata. Y de todas maneras, hasta las ratas son importantes en el ecosistema. Sí. Tampoco hay que decir no mate al tacuacín, vaya a matar a la rata, ¿verdad? No se Sí, trata de eso. totalmente. Y es que eso es una pregunta que todos tenemos que empezar a hacernos, ¿verdad? ¿Qué relación queremos tener con el río, Sí, por ejemplo? sí. Y tal vez yo, mire, analizando todo lo que usted me comenta y la experiencia desarrollada en mi vida con respecto al río, no sé, es como usted lo plantea, es como darle la espalda, porque el río se desarrolla y está la ciudad creciendo, la mancha urbana, por así decirlo. Pero el río está ahí, lo identifica porque crecen esta hierba que es, no sé si es araguá o qué será exactamente, pero es grande, es enorme. Ujú. Hay bambú alrededor de esto, hay alguno que otro árbol por donde pasa este río. Y es donde ahí uno lo identifica, donde lo logra ver, pero
y se lo encuentra uno en toda la ciudad, Sí, bueno, en todas usted, partes. su experiencia de niño, yo estoy segura que fue la experiencia de muchos niños que iban ahí con su pandillita de amigos y decían, vamos a la quebrada y vamos a ver qué hay, y encontrar, y bajamos y vemos. Y esa primera experiencia así como de ir jugando, debería de ser una experiencia también al mismo tiempo de ir cuidando y de entender qué hay allí y que por Ujú. qué es importante mantener esa vegetación y por qué es importante proteger a los animales y por qué es importante que mantengamos todo eso para que justamente, como decía Roy, el biólogo, Ujú. que me encantaron esos programas con Roy. Saludos, Roy, quiero enormemente conocerlo en algún momento. em, que los animales tengan allí un lugar seguro y donde encuentren alimentos y no tengamos que encontrarnos una culebra en la casa, ¿verdad? Que después nos angustia Y claro, sí, gran temor. entonces, pues sí, todo eso. Esa es parte de la cultura del agua. Cultura del agua es también cuidar el agua porque sabemos lo que cuesta, de dónde la traemos, dónde la extraemos, todo el proceso que lleva potabilizarla y aún ese proceso que nosotros la llamamos agua potable, pero no es 100% potable. Todo lo que cuesta hacer eso en términos de infraestructura, de recursos, de mantenimiento de esa infraestructura. Es decir, yo siento de que allí hay que hacer otro gran ejercicio de cultura del agua para que no estemos regando la cera, moviendo una hoja con la manguera por horas ahí, Mm. porque no podemos ir a traer una escoba y barrer, o que dejemos el agua. De verdad, cuando a uno le dicen, mire, cierre la ducha, cierre el agua de la ducha cuando se está bañando, de verdad, ciérrela. Es que esa agua cuesta, cada litro de esa agua cuesta un montón. Le cuesta a las instituciones, le cuesta a los territorios de donde se extrae. Y lamentablemente yo creo que ahí sí hay que hacer una revisión importante del tarifario, porque las personas con menos recursos en nuestra ciudad son los que más pagan por el agua. Y en cambio, quienes vivimos en las zonas más que llamamos formales de la ciudad, pagamos tan poco que no nos No le damos el importa. valor que tiene. Sí. Y Ujú. esa gran brecha en el tarifario del agua creo yo que es también parte de entender la cultura del agua. Saber que una persona que vive o una familia en un asentamiento precario, el agua que llega a sus casas no es suficiente en cantidad y en calidad y tienen que o ir a un río o ir a una cantarera, a un chorro público o tienen que comprar agua. Y yo sé de familias que gastan hasta $50 mensuales en agua. Y lo que significa eso en su presupuesto es prácticamente la mitad del presupuesto familiar, en algunos casos así muy extremos. Y digo, ¿cómo es posible que una familia que tiene menos recursos pague esa cantidad exorbitante de agua cuando hay lugares donde la gente paga $2 por el agua al mes? Y tienen agua, no digo que perfecto, ¿verdad? Porque también no llega Sí, quizás claro. en cantidad y calidad adecuada, pero no puede ser que existan esas diferencias porque eso lo que hace, por un lado, es crear una fuerte injusticia hídrica y por otro lado, no favorecer una cultura de cuidado del agua. Ujú. Aquí hay otra pregunta que me gustaría hacerle y es, ¿por qué no se habla lo suficiente de esto? Yo tengo tal vez la idea en mente de que es porque todavía no estamos en crisis, pero ¿qué me dice usted? ¿Por qué es que no se está No, hablando tanto ya de esto? estamos en crisis, O tenemos bueno, una una crisis crisis. increíblemente palpable como en otros países. Pues quizás en partes de la ciudad no lo sentimos. Y Ujú. digo partes porque hay lugares aquí en el área metropolitana donde la gente lo resiente mucho. Yo le aseguro Ok. que con la tormenta que hubo anoche, muchas personas aquí en el área metropolitana estaban preocupadas que sus casas no se fueran en la correntada o bueno, hemos tenido eventos de esos hace Sí, poco en correcto. Tutunichapa. Es decir, crisis ya hay. Hay una crisis hidrosocial. Yo creo que debemos de dejar de llamarla crisis hídrica, porque no estamos hablando solamente del agua y el agua ella solita en crisis, ¿no? Es una crisis hidrosocial, porque nosotros como sociedad hemos organizado digamos, este escenario del agua en nuestro país a partir de nuestras propias decisiones, ¿no? Decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones culturales, decisiones sociales, decisiones las mismas decisiones con respecto al medio ambiente. Entonces, esa crisis hidrosocial
es decir, una crisis en la que nosotros también nos implicamos, debemos de entender que ya está aquí y es bien seria, es fuerte. Tenemos territorios que han tenido sequías prolongadas y la gente no tiene que comer, ella ha tenido que emigrar. Tenemos territorios urbanos en altos niveles de riesgo. Nuestras mismas viviendas, en muchas casas, si no hubiese una cisterna donde se está almacenando agua, la gente no tiene agua o no tendría agua, entonces, o la calidad del agua, ¿verdad? Eso es otro tipo de crisis, una calidad que no es solamente la botella de plástico, es toda esa agua que está contaminada con agroquímicos o con desechos industriales que no se observan. O sea, a veces sí, porque el agua va roja o azul, pero a veces no los observamos y está altamente contaminada. Entonces esa crisis ya está aquí y es bien seria. Pero podemos hacer algo. Tenemos la obligación, creo yo, de hacer algo. Ok, muy bien. Pero aún así, la pregunta queda en el aire. Si sabemos que está la crisis y que esto nos va a explotar tarde o temprano en la cara, ¿por qué no se está hablando lo suficiente? Yo creo que en algún momento las crisis desbordan cuando nos están afectando directamente. Mientras no nos afecten directamente, entonces eso es como parte de la naturaleza humana también. Mientras no se me caiga la casa, yo no voy a decir nada, ¿sí? O no me involucro, o no lo hago. Ese es un tema. Otro tema es la falta de información. Y yo creo que allí hay excelentes estudios, muchísima información técnica, pero se queda en círculos técnicos o en círculos académicos. Hay que tratar de sacar más esa información. Y yo se lo dije en el primer programa, por eso me gusta este tema del podcast, porque es una manera de contar todo lo que estamos haciendo desde la academia para que la gente se dé cuenta, el ciudadano de todos los días se dé cuenta, híjole, si es que de verdad traen el agua de tan lejos, se extrae, se potabiliza, se canaliza, llega a un tanque, después tiene que redistribuirse, hay que mantener las válvulas, todas las tuberías y finalmente yo abro el chorro y la desperdicio. No, pero claro, si yo no sé todo eso, entonces no lo voy a cuidar. Hay que contarlo. Allí no sabría decir por qué, quizás ha sido un poco de egos técnicos y egos académicos o de decisiones políticas o de decisiones, claro, la información es valiosa y mejor no lo cuento, o yo no sé, una serie de situaciones que no han hecho que le contemos esta realidad a las personas. Yo misma no la sabía, yo no le estoy contando algo que yo, he tenido que aprenderlo, he tenido que investigarlo, he tenido que buscar información por un montón de lugares y he tenido que estar de metida, tocando puertas, buscando, que me cuenten, que me digan. Y cuando de repente empiezo a entender, y estoy segura que hay muchísimas cosas más que tengo que entender, entonces, claro, cambia todo. Pero mientras no tengamos esa transmisión de ese conocimiento a un público más amplio de una forma adecuada, no con tecnicismos ni con lenguajes complicados, sino que de verdad entendiéndolo y transmitiéndolo para que todos lo comprendamos. Incluso yo creo que también deberíamos de empezar a tener un poco más de activismo, pero en el buen sentido, ¿no? Hacer paseos por los ríos. Hay un día mundial de caminata a lo largo de los ríos. Los ciudadanos se organizan para hacer caminatas en los ríos de sus ciudades. No me recuerdo ahorita, creo que es en mayo, me parece que es el 17 de mayo, pero habría que buscarlo. Okay. Hay hasta un kit para organizarse, cómo organizar tu comunidad. Y de hecho, eso, fíjese, del activismo es lo que me gustaría preguntarle también. Hemos visto que en otros países, por ejemplo, y creo que aquí alguna que otra vez algún influencer o alguna comunidad decide limpiar un río o una parte de la playa o algo por el estilo. Pero con respecto a esto del activismo, me gustaría preguntar algo relacionado a esto. De frente a un proyecto como restaurar el río Selguate, si nosotros analizamos el peso que cada una persona puede tener, ¿verdad? ¿Qué tanto puede avanzar un proyecto como el Acelguate 10 kilómetros sin activismo ciudadano y sin la participación de los gobiernos locales? Yo creo que nada. El Acelguate 10K va a avanzar en la medida que todos nos involucremos, o la mayor parte de ciudadanos nos involucremos. Ahorita el Acelguate 10K, bueno, ya tiene años de haberse planteado, está esperando su mejor momento para poder, Prime, claro. para poder
iniciar y continuar, creo yo. O sea, deberíamos de tener hasta el Guate 60K hasta llegar al embalse. Pero lo poco que hemos logrado ha sido gracias a otros actores que se han involucrado. Estudiantes de aquí de la universidad que han participado en estas campañas de limpieza y de reforestación, municipalidades que estuvieron abiertas, alcaldes y alcaldesas que han estado abiertos al diálogo y a querer hacer algo en estos cuerpos de agua, orillas de cuerpos de agua, ciudadanos que quizás no necesariamente porque querían el río inicialmente, pero que con el tiempo fueron viendo las virtudes de poder tener un espacio público adecuado a orillas de su río, técnicos, investigadores, gente que ha estado monitoreando calidad de agua, indicadores biológicos, conteo de especies, biólogos, ingenieros químicos, que han estado y que han visto ahí, que han estado en los ríos y que han visto las virtudes, y cada uno de esos actores le ha aportado algo. La empresa privada también, que hacen campañas de limpieza, que apoyan, que dan recursos, organismos internacionales, fondos de cooperación, diferentes. O sea, yo creo que hay una gran cantidad de actores públicos, privados, institucionales, cooperación, que cuando los hemos llamado y les hemos pedido ayuda, no ha habido nadie que nos haya dicho que no en estas pequeñas acciones que hemos hecho. Entonces yo creo que sí hay un deseo profundo de entender. No sabemos todavía exactamente cómo cuidar porque no hemos comprendido completamente. Y creo que en la medida que avance más ese cambio de cultura del agua, vamos a tener ciudadanos y ciudadanas mejor informados y más interesados por poder hacer algo desde sus comunidades. Entonces yo sí estoy convencida que no avanzaría, pero nada, el proyecto, sin otros actores. Ok, eso es muy importante, que las personas se puedan ir integrando en esto. Y ahora, desde la educación, ¿qué acciones considera prioritarias en esto de cambiar nuestra realidad con respecto a los ríos? Y bueno, incluso de frente a esta crisis hidrosocial, correcto, ¿qué debemos de tomar en cuenta para la educación? Bueno, primero yo creo que como son temas que en nuestro contexto son relativamente nuevos, los planes de estudio no están necesariamente adaptados todavía a este tipo de temáticas. Entonces yo creo que hay que hacer una transición adecuada, ¿verdad? Siempre a los objetivos académicos más amplios, pero empezar a introducir los temas y empezar a tratar de crear un pensum, un currículo que pueda abordar estos temas de forma adecuada. Por ejemplo, en la UCA lo que tenemos ahora son unas líneas estratégicas de la universidad y una de ellas es la línea de medio ambiente, y dentro de esa línea el tema del agua es fundamental. Entonces, investigadores, investigadoras, académicos, estudiantes, en general todo el personal de la universidad, tanto administrativo como académico, y los estudiantes, la comunidad, sabe que ese es un tema fundamental, y entonces desde su propio quehacer cotidiano van haciendo diferentes acciones. Por ejemplo, aquí hemos instalado unos filtros para el agua y los estudiantes traen sus botellas o sus contenedores, y ahí pueden hacer el refill de agua. Entonces hay un cuidado de tratar de producir menos plásticos y tener agua de calidad dentro del campus. Pero también el equipo de mantenimiento de la universidad ha cambiado horarios de riego y tratamiento manejar especies nativas que necesiten menos riego. Es decir, hay toda una serie de actividades que se van implementando poco a poco y que son valiosas. Aquí en la universidad tenemos una no quiero decir colección porque creo que no es la palabra, una comunidad de habitantes, entre gatos, pericos, arañas, una cantidad impresionante, ardillas, de habitantes urbanos que no son seres humanos y que también necesitan agua, necesitan alimento, necesitan el bosque que hay en la universidad para sobrevivir. Así es que yo creo que allí hay un tema educativo, pero de un colectivo que hace suyo
en su quehacer cotidiano el trabajo en función de proteger este microecosistema que tenemos en el campus. Pero luego vienen otro tipo de actividades, por ejemplo, en la docencia. A mí me encanta, de verdad, estar con mis estudiantes. Es fabuloso toda la creatividad y el nivel de involucramiento que tienen cuando curso a curso vamos hablando de los ríos. Ahora nosotros ya en el aula no hablamos solamente de planificación territorial o urbana, sino que hablamos de planificación hídrica y cómo la planificación urbana o la planificación de un territorio, más allá de las ciudades también, ¿verdad? Territorios rurales tienen necesariamente que ir de la mano de la planificación hídrica. Y empezamos a hablar de los ríos, de los territorios hidrosociales, cómo planificar conjuntamente, qué observar, cómo trabajar en los territorios. Así es que yo creo que eso va cambiando poco a poco y ojalá que fuese más rápido, Claro. pero hablo de la universidad, que es lo que yo conozco, pero estoy segura que habrán también cambios desde las clases de los más chicos, ¿no? Debería de ser así, desde que estamos en parvularia hasta llegar a la universidad. Todo ese trayecto debería de ser en función de proteger nuestros recursos y tener una relación diferente con la naturaleza. Totalmente. Yo creo que esa es la primera etapa en la que uno empieza a desarrollar como esta empatía y empieza a ver la naturaleza como un ser vivo, compuesto, complejo, extenso. Donde nosotros somos una parte. Correcto. Ajá, no desvincularnos. Exactamente. En esa etapa yo me acuerdo cuando estaba chiquitillo y comprendí que era malo tirar basura por la ventana y yo recuerdo, o sea, que la idea de botar algo por la ventana, porque me decía, tíralo por la ventana, un amigo, un compañero, no, le decía, y cabal, habíamos recibido como esa clase en la que si usted no tiene un basurero cerca, guárdelo en su bolsillo. Y entonces yo llegaba a la casa con un montón de basura en los bolsillos. Yo también hacía eso. Pero vaya, si eso se nos ha quedado tan presente, yo me acuerdo llegar a la casa con las bolsitas del uniforme llenas de cáscaras de banano, de papelitos de chicles, o sea, lo que me comía, ahí lo metía o en el bolsón. Si eso es tan presente para un niño, todas las cosas que le podamos decir en pro de proteger la naturaleza y proteger todos los ecosistemas, lo van a recordar y lo van a hacer. Estoy convencida de eso. Totalmente. Yo creo que es importante porque al final, y lo que me temo de toda esta circunstancia, es que la crisis nos explote en la cara. Y hasta entonces es cuando ya los mayores, porque los jóvenes, los niños, ya vienen con un chip diferente, ya vienen con una idea de la importancia que tiene el medio ambiente, de estos espacios. Es más fácil para ellos conectar con, por ejemplo, ir a un parque, sentarse a leer, escuchar música. A diferencia de quizás las generaciones un poco mayores como las nuestras, que no lo vemos así como un espacio de esparcimiento, sino que incluso personas que lo ven como un espacio para ir a construir. Bueno, pero yo creo que hay que tomar... Bueno, voy a ser un poco egocéntrica aquí, pero tomen mi ejemplo. Es decir, yo soy una persona mayor en la categoría, ¿no? Ya de persona mayor, y yo he cambiado. Es decir, yo creo que o sea, si alguien como yo logró cambiar, además, no lo veo solamente desde una cuestión de edad, sino también de mi profesión. Yo soy arquitecta, urbanista y he tenido que meterme a geógrafa para poder entender que los proyectos en este momento de la historia de la humanidad en nuestro país y lo diría en el mundo entero, el proyecto no es el más importante, no es el proyecto arquitectónico, es el proyecto de restauración de ecosistemas y allí luego vendrán las edificaciones y todo lo demás, pero nunca deberíamos partir de un proyecto, de un objeto arquitectónico o de una ciudad planificada en función de las infraestructuras o de los objetos arquitectónicos o de un territorio planificado en función solo de infraestructuras. Es decir, si alguien como yo lo está diciendo, creo que es el mejor ejemplo para que veamos que todos podemos cambiar. Todos, de verdad, podemos hacerlo desde donde estemos y no importa la edad que tengamos. Okay. Quiero hacer una pequeña traducción de lo que usted acaba diciendo, a ver si yo puedo, porque, por ejemplo, yo no lo termino de comprender como usted lo dice, pero creo que lo que plantea es como, por ejemplo, si tenemos alguna idea de diseño o de transformar un espacio, transformarlo en función del ecosistema, del ambiente, y no de que nosotros queremos montar, por ejemplo, un edificio ahí, sino que, cómo lo que yo quiero construir aquí, el espacio que quiero tener aquí, puede armonizar con el entorno. Por ejemplo, esta práctica común de voy a construir
un conjunto de 100 viviendas en ese cerro. Entonces, para construirlas tengo primero que arrasar el cerro y aplanar todo. O sea, yo... Dejar de ser cerro. Exacto. Destruyo el cerro, aplano y después construyo las 100 viviendas. Ahora, ¿no será mejor pensar, ahí hay un cerro que es un valioso recurso para proteger biodiversidad, bosques, una zona de infiltración? Es cierto, voy a construir 100 viviendas. Quizás tengo que pensar en proteger primero el bosque, ocupar una sola parte, diseñar edificaciones, ahora que están tan de moda los edificios en altura, ¿no? Los apartamentos, los edificios y la vivienda en altura, perdón. Bueno, pues entonces quizás lo que tengo que hacer no es arrasar el cerro y construir el edificio en lo plano, sino que más bien pensar que ese diseño que yo voy a hacer probablemente, y creo yo ciertamente, va a necesitar más recursos, va a necesitar un tipo de tecnología diferente o un diseño distinto, pero el valor que yo voy a tener, la ganancia que yo voy a tener a largo plazo por haber protegido el ecosistema, eso no tiene precio. Totalmente. Pero si lo vemos solamente en función de la ganancia económica inmediata, creo que es difícil, ¿no? Es más fácil ir y aplanar el cerro. Sí, es que, pero esa ha sido la práctica hasta ahora. Sí. Y esa práctica, lo que deberíamos de tener es otro tipo de incentivos. No sé, al organizar de tal manera la normativa, el tipo de incentivos fiscales, para que sea de verdad valioso en términos económicos proteger el cerro. Porque si no, vamos a seguir haciendo, business as usual. Sí. Y aquí hay una cosa que creo que muchas personas empiezan a ver, pero ya es muy tarde, y dentro de este punto tarde, también uno piensa que imposible es lo que solo una persona puede hacer de frente a esto. Y es el tema del microclima. Porque al desbastar tanto cerro, al botar tanto bosque, ya hay muchas personas que dicen aquí está insoportable el calor. Y es precisamente por la forma en la que, por ejemplo, en el bosque, las corrientes de viento que suben del mar, por ejemplo, a la zona de San Salvador, ya sea por esta zona de La Paz, aquí en carretera al aeropuerto, la autopista Comalapa, o que viene, por ejemplo, del puerto de La Libertad hacia Nuevo Cuscatlán, por ejemplo, que ahí había bruma siempre, y en algunos puntos todavía se ve bruma, se ve neblina, porque ahí entraba, y esto enfriaba de alguna u otra forma regiones de San Salvador, pero esto ya no está funcionando así. Porque estamos perdiendo los bosques costeros, Correcto. Los manglares o los bosques intermedios que hay en las cordilleras. Claro, entonces eso va a desaparecer. Sí. Es inevitable, así va a ser. Y el tema del microclima es un tema que también no se debe ver aislado, porque nosotros pensamos, bueno, vamos a proteger el microclima en una cierta zona de la ciudad. Sí, se puede hacer, hay técnicas, hay formas de hacerlo, mejorando las viviendas con diseños bioclimáticos, mejorando el diseño urbano, con mejores espacios públicos, con mejores parques, con protección de ríos, pero hay que entender que todo eso está conectado. Entonces, yo puedo proteger una zona de la ciudad, pero si no hago la conexión con el resto de zonas de la ciudad, entonces esa isla es bien frágil, ¿sí? Totalmente. Bueno, doctora Sandra, ya vamos terminando este episodio y queda todavía material como para 2 o 3 episodios más. Pero me gustaría ir cerrando tal vez este episodio con esta idea de qué tendría que pasar para que esta utopía de volver a ver el río Acelguate, o ver primera vez en tantos años el río Acelguate sano, ¿qué tendría que suceder? Ya está sucediendo, Salvador, y yo creo que así hay que decirlo. Las buenas noticias también hay que decirlas. A mí me alegra cuando otros colegas o personas con las que he tenido algún tipo de intercambios, ya sea por trabajo o por amistad o lo que sea, pero me llaman y me dicen, mira, Sandra, existe la posibilidad de hacer esto. Entonces yo siempre voy y tratamos de darle forma a algunos proyectos. Yo creo que, por ejemplo, desde aquí, desde la academia, generaciones de estudiantes a lo largo de estos, pues ya casi 15 años de trabajo, generaciones de estudiantes que ya están desde sus puestos de trabajo, tomando decisiones y decidiendo que hay que proteger los ecosistemas riparios. Estudiantes que se están formando
y especializando en planificación hídrica o en trabajo con cuerpos de agua o con el territorio y cómo planificarlo desde la cuestión hídrica o el tema del agua. Estudiantes que salen y están trabajando o que están todavía en la universidad pero trabajan y recuperan información valiosa de los territorios y ven que hay cosas que están sucediendo que quizás no están bien, pero ellos son capaces de aportar a equipos de diseño, a equipos que toman decisiones desde sus trabajos, y entonces ahí empiezan a haber cambios. Esa es una manera. Otra manera y otra buena noticia, por ejemplo, es la alianza que ahora tenemos con OPAMS para empezar a diseñar parques a orilla de ríos y quebradas. No es todavía la Selguate 10K, pero abona a la Selguate 10K porque está en esos afluentes que tiene el río. Entonces yo lo que esperaría es que esto simplemente vaya desencadenando más y más y más y más acciones a lo largo de los ríos y las quebradas, hasta que, claro, tengamos un Selguate 10K o, como le digo, un Selguate 60K y que podamos trabajar también en territorios rurales. Yo creo que vamos poco a poco. Sí hemos esperado. Yo no tengo prisa. Yo sé de que este es un proyecto de vida, es decir, yo voy a desaparecer de este planeta, me voy a convertir en parte de algún río, en algún ecosistema, estaré totalmente integrada, pero hay otras personas que se van a quedar y que ya están preparadas para seguir este proyecto. Entonces yo creo que esas son buenas nuevas. Mientras más gente se una, va a ser muchísimo mejor. Mientras más posibilidades tengamos de que no seamos solamente esta comunidad ahora aquí en la academia haciendo algo, sino que se involucren otros actores que ya lo están haciendo, va a ser muchísimo mejor. Okay. Pero creo que hay que entender eso también, que los tiempos, no hay que ir con prisa en este proyecto, pero sí hay que hacer cosas. Digamos que con paso firme también. Paso firme, y no sentir que porque durante tanto tiempo no pasó nada es que no va a pasar ya nunca nada. No, sí pasa. Y creo que hay que ir contando esos pequeños pasitos, esos pequeños momentos en los que han sucedido cosas. Así es que en algún otro episodio vamos a hablar de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos años y que nos han hecho llegar a este momento, y yo estoy segura que este momento pues va a ser otro paso más, y así vamos a ir. Excelente. Bueno, Sandra, terminamos este segundo episodio, muy bonito, muy interesante, pero también que nos deja con cierto compromiso personal y el medio ambiente, estos ríos maravillosos que ahora solo estamos hablando de la Selguate, pero hay un montón de ríos en el país que también necesitan atención, y que así como tú has decidido tomar este río como una bandera personal, como una lucha de vida, también creo que es muy importante que el que está escuchando, el que está aquí en el país y ve estas realidades que están lejos de nosotros, porque nosotros vemos el Selguate y lo vimos aquí, pero en San Miguel está el Río Grande, en Santa Ana hay otros ríos que, van a disculpar, me da pena, pero no conozco, pero ustedes sí, ustedes lo conocen, ustedes saben cuál es la realidad, y también ustedes son, al igual que nosotros, igual de valiosos para este cambio. Y si ustedes deciden tomar como bandera personal, como lucha personal, cambiar la realidad material, unirse con otras personas para que eso cambie, es increíblemente valioso. Hay que mantener viva la utopía, porque eso nos va a permitir seguir avanzando. Correcto. Bueno. Muy bien. Gracias, Salvador. Gracias a ti. Nos escuchamos pronto.